Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión científica de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Buenas noches, doctores. Los dejamos con el presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, el doctor Roberto Linagorta. Muchas gracias por la presentación, estimados colegas. Muy buenas noches. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta segunda sesión científica de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, ¿no? Quiero dar inicio a esta sesión sin empezar agradeciendo en primer lugar al doctor Esteban Lizárraga, nuestro ponente invitado, quien gentilmente ha aceptado esta invitación, que es verdaderamente un lujo para nuestra sociedad tener un especialista de renombre que, dicho sea del paso, va a ser conferencista en el próximo Congreso Mundial que se va a realizar en Cancún, ¿no? El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, precisamente acá del doctor Lizárraga, que es acerca del ultrasonido intraparto. En segundo lugar, quería agradecer al doctor Jorge Arroyo por coordinar esta sesión. Él se va a encargar de la moderación de la charla. Muy bien, entonces, sin más, yo quiero cederle la palabra al doctor Jorge Arroyo. Él es secretario de Acción Científica de nuestra sociedad. Él es un destacado ginecostetra, es miembro de la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Sabogal de Salud, uno de los más importantes de nuestro país, y él se va a encargar de llevar a cabo la moderación de esta sesión. Sin más, yo le cedo la palabra al doctor Jorge. Bienvenido. Buenas noches, doctor Roberto. Muchas gracias por las palabras. Buenas noches a todos los colegas asistentes a la sesión. Bueno, vamos a presentar a continuación al doctor Esteban Lizárraga. Él nos va a disertar hoy, nos va a presentar el tema, es el rol del ultrasonido en el trabajo de parto, de lo básico a la práctica clínica. El doctor Esteban ya nos ha acompañado en Perú en el mes de abril, ha podido hacer unas presentaciones y un taller muy interesante para los que hemos podido asistir, y nos va a tratar de resumir este día de taller en unos pocos minutos, diría yo. Lo presento al doctor Esteban Lizárraga. Él es médico ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal y fellow en ultrasonido intraparto. Él es formado en la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico cirujano partero. Es especialista en ginecología obstetricia por el Instituto Nacional de Neonatología, subespecialista en medicina materno-fetal por el INPER y fellow de ultrasonido por la Universidad de Parma, en Italia. Es médico materno-fetal en HATI con enfoque proparto en el Hospital San Manuelio, especialista en diagnóstico prenatal y terapia fetal en el Instituto de Salud Fetal, médico materno-fetal en ginecología, en ginecobstetricia integral, profesor adjunto de la especialidad y profesor de la subespecialidad de medicina materno-fetal, certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y certificado por la Fetal Medicine Foundation. Doctor Esteban, buenas noches, bienvenido nuevamente. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar de este tema, que pues es un tema que actualmente cada vez van a escuchar más de él, sobre todo en Latinoamérica, Norteamérica, y como lo platicaremos más adelante. Creo que es un buen momento para estar llevando este tipo de pláticas y también pues tener la oportunidad inclusive de estar hablando inclusive en el Congreso del ISOC. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que en estos minutos podamos resumir y podamos llegar a empaparnos de este tema, y que poco a poco, pues obviamente como cualquier práctica obstétrica lleva su tiempo para adaptación y para manejo, pero pues bueno, esto es una introducción y cómo aterrizarlo a la práctica clínica. Bueno,
comenzamos. Dentro de los objetivos a platicar en esta charla el día de hoy, vamos a hablar sobre el ultrasonido en la sala de labor, para qué es útil. Creo que una parte importante es entender que durante nuestra formación nosotros hemos aprendido obstetricia de una manera, y creo que también el entender que la medicina va cambiando, que existen actualizaciones, que existen nuevas propuestas, y que de igual manera entender que el ultrasonido siempre será nuestra mejor herramienta, pues nos lleva a introducir esta práctica, el cual pues no trata más que aprovechar todo lo que podemos hacer con el ultrasonido para aterrizarlo en la obstetricia, y más allá de utilizarlo en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, pues también ahora lo podemos evaluar para checar la progresión del trabajo de parto y utilizar esta máxima capacidad que nos brinda el ultrasonido para ese último momento del embarazo que ocurre durante la expulsión del feto y sobre todo en la parte del puerperio inmediato. Entonces, el ultrasonido en la sala de labor es útil para evaluar la dilatación y las malposiciones fetales, para valorar la progresión del trabajo de parto, para determinar la estación fetal de manera objetiva, para asesorar a la paciente y sobre todo para generar menor invasión y sensación de violencia obstétrica, y todo esto documentando todo lo mencionado. ¿Okay? Existen algunos artículos pues prácticamente ya nos generan algo de evidencia sobre cómo la paciente percibe esta práctica. Creo que la parte más trascendental en la obstetricia pues siguen siendo nuestros pacientes, y este artículo publicado en el Journal Europeo pues nos refiere que la mayoría de los pacientes obviamente detectan que el ultrasonido es una herramienta que nos brinda confort, que es confortable en comparación al tacto vaginal, que nos genera esa paz y tranquilidad de saber que estamos evaluando al bebé en ese momento, y que también se percibe una sensación menor de violencia obstétrica casi en el 92% de las pacientes encuestadas. Tenemos que entender que el ultrasonido ahora nos permite evidenciar algo que nosotros hacíamos anteriormente con la clínica, y es una herramienta que viene a ser un coadyuvante, va a ser una herramienta que se puede utilizar para complementar con nuestra valoración clínica, y que anteriormente nosotros, como hacíamos una evaluación de lo que sucedía o cómo estaba el feto de manera intrauterina durante el primer estadio o segundo estadio, pues solamente teníamos las maniobras de Leopold. Entendemos que estas maniobras son subjetivas y que la única manera es la interpretación personal, y si nosotros de alguna manera le decimos al siguiente médico que la va a valorar que se encuentra en tal posición, en tal situación, en tal grado de encajamiento, pues bueno, sigue siendo una manera subjetiva porque no hay forma de comprobar, y si le volvemos a valorar el segundo médico, esta variabilidad va a ser súper cambiante a medida que la revisen o inclusive la revisa un residente. Entonces, si nosotros teníamos anteriormente este tipo de enseñanza en donde tendríamos que entender que el encajamiento, que el descenso, la rotación interna, que la variedad de posición, sobre todo revisar el grado de flexión, que es muy difícil revisarlo, obviamente, con las maniobras de Leopold, pues todo esto teníamos como herramienta en nuestra clínica con la valoración digital, con el índice de Johnson y obviamente con la parte de las maniobras de Leopold. Pues ahora el ultrasonido nos permite entender de manera visual, de manera objetiva, lo que anteriormente nosotros evaluábamos. Así es como nos enseñaron a hacer obstetricia, hacer un tacto vaginal, detectar los planos de Hodge, las estaciones de Lee, tratar de establecer también al palpar en qué plano se encontraba, si en el primer plano, si en el segundo plano, si ya está paralelo al nivel de las espinas ciáticas. Y todos los libros y la enseñanza del Williams y todos los libros de obstetricia pues nos mostraban estas imágenes antes de nosotros aplicarla de manera clínica y revisar a nuestras pacientes. Con el ultrasonido lo evaluamos así. Hacemos una evaluación sagital longitudinal de la pelvis, y si se fijan siguen siendo nuestras sínfisis del pubis
nuestra imagen a seguir durante toda nuestra evaluación, sobre todo en el segundo estadio del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque es como podemos estadificar y evaluar la progresión del trabajo de parto. Entonces cambiamos, o más bien adaptamos lo que anteriormente evaluábamos de esta manera, el ultrasonido, ¿vale? Vamos a ir hablando de cómo se hace esta técnica, no nos vamos a meter de lleno en la técnica porque pues se nos puede ir toda la hora, pero vamos a ir viendo cómo la vamos a ir aplicando. Pero si se fijan, con una imagen transperineal podemos ahora evaluar que anteriormente veíamos en los planos de Hodge, pero ahora de manera integrada por el ultrasonido. Si se fijan, es la misma imagen: sínfisis del pubis, borde superior, borde inferior, y a partir de ahí trazamos las mismas líneas hacia el promontorio sacro. Si de ahí yo calculo 3 centímetros, pues obviamente vamos a tener el nivel de las espinas ciáticas, las cuales no son visibles por ultrasonido, pero a partir de ahí yo puedo ir evaluando 1 centímetro, 2 centímetros, y entender en qué estación del I o en qué estación de la COG, por ejemplo, nos encontramos en ese momento con la presentación, y sobre todo cómo va progresando el trabajo. Este es un ejemplo de lo que observamos nosotros en el primer estadio del trabajo de parto, tomando en cuenta siempre nuestra sínfisis del pubis. Esta línea naranja simplemente es una referencia para ver el borde inferior y cómo las estructuras, principalmente en este caso de la cabeza, podemos encontrar vagina, el canal anal y algunas estructuras del piso pélvico una vez que la cabeza no está tan impactada y tan descendida en el canal de parto. Pero podemos observar que esta cabeza ya se encuentra con un adecuado grado de encajamiento porque prácticamente ya está cruzando el borde superior y entre el borde inferior de la sínfisis del pubis. Contrario lo que sucede en el segundo estadio del trabajo de parto, donde si se fijan tomamos en cuenta de nuevo nuestra sínfisis púbica, borde inferior de la sínfisis del pubis, y cómo a medida que la paciente puja con el valsalva, la cabeza va descendiendo y va descendiendo a través de los planos de la pelvis. En el tercer estadio, de manera anecdótica, podemos observar cómo se va desprendiendo la placenta, cómo se va generando el alumbramiento, y evidentemente si esto ya se lleva a cabo, que no necesariamente tienes que estarlo revisando por el eco, pero al momento en que tú quieras evaluar tono, trauma, tejido o trombina, pues vas a evitar hacer procedimientos innecesarios al tratar de introducir la mano para ver si tiene algún resto. Simplemente colocas el ultrasonido, puedes observar si la cavidad uterina se encuentra con un tamaño, con un volumen adecuado y no se ve la presencia de restos. Las guías de práctica clínica más reconocidas, pues obviamente la ISOC en el 2018 con el profesor y que tuve la posibilidad de trabajar con él y de aprender toda esta técnica, pues él publicaba estas primeras 4 indicaciones para realizar ultrasonido intraparto: progreso lento o de tensión tanto del primer estadio o del segundo estadio, determinación de la posición y estación de la cabeza fetal antes de realizar un parto instrumentado para tener evidencia, y hacer una evaluación objetiva cuando existe la sospecha de una mala presentación fetal. Después, en el 2022, la Asociación de Medicina Mundial de Medicina Perinatal publica estas guías en donde dice, bueno, vamos a entonces a utilizar el ultrasonido como recomendación, ya no solo en el segundo estadio del trabajo de parto, sino también previo al trabajo del parto, durante la sala de labor, primer estadio, segundo estadio, utilizando las diferentes medidas que nosotros evaluamos con el ultrasonido, y durante el puerperio inmediato para hacer una evaluación de la anatomía uterina, evaluación de la hemorragia posparto y ya procedimientos invasivos. Y estas son las medidas que eventualmente se publican en estas guías y la forma en cómo las realizamos. Si se fijan, es una evaluación suprapúbica y abdominal
una evaluación transperineal, ya sea en corte axial o corte longitudinal, que nos permite evaluar tanto la presentación, la posición, malposiciones y el grado de la estación fetal de la cabeza. Estas son algunas medidas de las que revisamos con el ultrasonido, algunos ángulos de los que hablaremos más adelante, la dirección de la cabeza al momento de entender cómo se encuentra esta durante el canal de parto, el ángulo de rotación y el grado de sincretismo que se pudiera revisar, y en la estación fetal utilizando tanto el ángulo de progresión o la distancia sínfisis cabeza o cabeza perine para establecer el grado de estación fetal. Dentro de la técnica transabdominal nosotros utilizamos un plano transversal y un plano sagital para entender cómo se encuentra tanto la presentación, inclusive la variedad de posición, y si ésta se encuentra en anterior o posterior, ¿sale? Si se fijan, las estructuras o puntos de referencia a tratar son las estructuras de la línea media, las órbitas y la columna. Podemos observar en el corte axial, si nosotros encontramos las órbitas viendo hacia arriba, pues documentamos inmediatamente que este feto está en variedad de posición posterior, y podemos evaluar también basándonos en un corte axial con las estructuras de la línea media, pues en este caso tanto dónde se encuentra la columna utilizando las manecillas del reloj y la variedad de posición, en este caso si se encuentra anterior, posterior, transversa izquierda, transversa derecha. Bien, podemos observar grado de flexión de la cabeza fetal, evaluándolo de manera longitudinal y haciendo un rastreo o un mapeo hacia el punto donde se encuentra la columna, y observando de manera objetiva y pudiendo documentar que el grado de la flexión cabeza se encuentra de manera normal, encontrando estos puntos como buen pronóstico si estamos en el primer estadio o estamos cerca ya de llegar al segundo estadio de la cabeza fetal. Y también nos permite ir analizando qué tipo de trabajo de parto le vamos a ofrecer al paciente. Un trabajo de parto en donde va a estar estática, o te la ponemos entonces a hacer algunos ejercicios, usar el cacahuate, usar la pelota, etc. Dentro de la técnica transperineal, pues nuestros puntos de referencia van a ser las mismas estructuras de la línea media, como lo podemos observar aquí, donde se observan los tálamos, la sínfisis del pubis, que es nuestro punto de referencia, ¿ok? Y los tejidos blandos. Obviamente, lo único que utilizamos es un ultrasonido que tenga una buena resolución, que nos permita evaluar ángulos. Utilizamos una sonda, un preservativo, un guante, y no se ocupa hacer volumetría, simplemente con una sonda o un ultrasonido convexo sería más que necesario. Y si nosotros utilizamos este tipo de evaluación, pues también nos permite evaluar la dilatación cervical. Esto es lo que se presentan en las guías y lo que nosotros podemos evaluar directamente con nuestro ultrasonido una vez que estamos llevando la atención del progreso de parto y sobre todo tratando de promover la menor invasión a nuestros pacientes. Los otro ejemplo, inclusive pueden ver el cabello, donde el paciente tiene 6 centímetros de dilatación. Una de las ventajas que mencionábamos anteriormente es que nos permite establecer cuál es la estación de la cabeza fetal. Y es la misma imagen que veíamos anteriormente. Esta ventaja en la ecografía transperineal es que es una evaluación precisa y reproducible, y a manera de enseñanza podemos ir explicándolo a los residentes, o si alguien va a hacer un tacto vaginal, ya puede hacer una correlación con algo visual de lo que palpó y cómo se encuentra al momento de revisarlo por el ultrasonido. Contrario a lo que haríamos anteriormente, donde alguien le hace un tacto, dice que está en +1, la revisa alguien más en la parte de enseñanza, él no sabe qué está observando, que no está palpando, pero dice que está en +2, llega al R superior, dice que no, que está en +1 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es subjetivo. Todo esto ya hay estudios desde la década de los 2000 a los 2010, en donde se mencionaba que había una tasa de discordancia entre el 30 y el 70% en lo que mencionaban los médicos con la clínica versus el ultrasonido. ¿Sí? Y hay estudios también en simuladores, en pacientes en vivo, en donde pues el grado de discordancia es notorio y nos hace entender que al final de cuentas somos humanos y la subjetividad se presta a muchos errores. Entonces, el ultrasonido nos permite entender los planos de Hodge,
de estaciones de Lee, sobre todo tener evidencia, en dado caso tuviéramos alguna situación médico-legal, en qué condición se encontraba la presentación fetal, a qué altura, etcétera, al momento de tomar decisiones, convertir necesaria de urgencia, algún resultado perinatal adverso o un parto instrumentado con algún resultado perinatal adverso, pues a manera de evidencia tú puedes tener este tipo de imágenes con el ultrasonido, y eso es un plus que te da lo que anteriormente nuestra práctica obstétrica no tenía, es que cuando teníamos un resultado o una complicación siempre se quedaba la explicación del médico en el aire, y siempre de manera, como decimos en México, a toro pasado, y en retrospectiva es muy fácil tratar de analizar y decir que seguramente pasaba esto, o seguramente tenía mucho campo, lo valoraron mal, seguramente estaba en un plano alto, o estaba en un plano medio, etcétera. Como puedo ver en la imagen, fíjense todo el edema que se observa en este caso, pero con el ultrasonido pues podemos ir documentando las estaciones y el progreso. Esta es una de las medidas más utilizadas, que es la distancia cabeza-perine. Se revisa de manera transperineal en un corte axial, haciendo una presión normal en los tejidos. Una distancia de 35 a 36 milímetros equivale a una estación 0, y se entiende que la piel es la primera línea del transductor, como podemos observar aquí. De ahí trazamos una medida hacia la parte más externa del cráneo fetal y podemos documentar la distancia cabeza-perine. Como lo observamos en el siguiente video, donde hacemos una presión gentil y podemos observar todo lo que se acerca a la cabeza, en este caso a la piel del perine, y podemos considerar que esta es una distancia cabeza-perine corta, por lo tanto la estación fetal pues obviamente ahí es menor a una estación 0, prácticamente más 1 más 2. Mismo sucede en esta misma imagen al hacer un corte axial, donde podemos observar la misma línea media en un corte transperineal. Podemos detectar la variedad de posición, que en este caso sería anterior, izquierda, pero también podemos hacer una evaluación del ángulo de rotación, que es una medida que también propuso el Dr. G, y también del ángulo de rotación, en este caso que se llama ángulo de línea media o ángulo de rotación, para llevar a esta cabeza a una variedad anterior directa, y en dado caso promover o facilitar los movimientos cardinales, y en este caso el progreso del trabajo. Nosotros hacemos un corte transperineal, ahora una medición longitudinal, rotamos nuestro transductor 90 grados, podemos observar pues prácticamente que existe esta imagen, que es nuestro punto de referencia, que es la sínfisis del pubis, borde superior, borde inferior, y vean cómo esta cabeza ya tiene una dirección de la cabeza adecuada. En este caso se entiende que es una variedad anterior, y vean cómo el ángulo de progresión se va modificando a medida que la paciente hace un esfuerzo y cómo va rompiendo los diferentes planos a través de la pubis. Y es así como llegamos al ángulo de progresión, que prácticamente es la medida más útil para evaluar el progreso del trabajo de parto. O sea, es una herramienta que te permite evaluar el cambio dinámico durante la maniobra de Valsalva. Un ángulo de progresión más amplio se va a asociar con una duración más corta del trabajo de parto. Un ángulo estrecho menor a 95 se asocia con una tasa mayor de parto por cesárea, y se entiende que es una cabeza que no ha rebasado el primer plano o el segundo plano, o sobre todo los bordes superiores o inferiores de la sínfisis del pubis, y que en este caso tú podrías documentar que si en dado caso el trabajo de parto no avanza, no se encaja, pues es una DCP, porque tú ya de manera objetiva puedes entender que no está rompiendo estos planos. Un ángulo de progresión de 116 equivale a la estación 0, que es el nivel de las espinas ciáticas, y en una revisión sistemática de 2022 pues ya se arrojó con una sensibilidad alta y una especificidad alta que un ángulo de progresión entre 141 y 153 pues es un predictivo de un parto espontáneo, y un ángulo entre 108 y 119 pues es algo sensible para también predecir el parto espontáneo, independientemente, obviamente, entendiendo el estadio del trabajo en el que te encuentres. ¿Por qué? Porque si se fijan, podemos ir entendiendo cómo este ángulo de progresión, si trazamos una línea hacia abajo, pues sería un ángulo pues prácticamente de 90 grados, pero a medida que este ángulo se va abriendo y va progresando, podemos observar cómo va rompiendo estos planos, va avanzando sobre los planos de Hosch o las estaciones de Lee. Un ángulo de 116 equivale a la estación 0. Trazamos esta línea que
parte la sínfisis del pubis, núcleo pulposo, y en el borde inferior hacemos una línea tangencial hacia la parte más externa de la cabeza y encontramos un ángulo de progresión de 135 o un ángulo de progresión de 158 en este otro caso, que significa que este caso pues prácticamente ya está en una estación de casi más 4. Lo mismo sucede cuando queremos valorar si la paciente tiene un buen adecuado pujo, un estado de pujo adecuado, porque la paciente tiene un bloqueo, porque se le ha aplicado más dosis, porque estamos sospechando que si no progresa es porque no está pujando bien. Pues con el ultrasonido tú puedes observar cómo baja la cabeza, cómo se contraen las estructuras del piso pélvico, puedes inclusive entender si le pides a la paciente que puje y no se observa ningún movimiento o desplazamiento de las estructuras, pues claramente la paciente no puede pujar o ha perdido el esfuerzo de pujo, o de plano es una paciente que batalla para pujar, que no reconoce cómo hacer el pujo adecuado con las estructuras del piso pélvico, y obviamente tendrás que hacer medidas necesarias para poder mover esto siga de manera exitosa. El ángulo de progresión también ha sido evaluado tanto para tratar de integrarlo antes de colocar un instrumento, ya sea ventoso o forceps. Por ejemplo, un ángulo de progresión menor a 136 pues se asocia mayormente a partos instrumentados fallidos, en este caso con ventosas, o un ángulo mayor a 145 pues fueron prácticamente mucho más probable que fuera exitoso con comparación a menor a 136. Y el Dr. Chan en el 2022 pues promueve ya utilizar estas variables como en un semáforo para ir entendiendo. Ya saben que a nosotros en medicina actualmente nos encantan los algoritmos porque es una manera de entender cómo utilizar o aplicar todo este conocimiento y detectar tanto variables maternas, variables fetales, pero en este caso que estamos hablando de ultrasonido intraparto, pues entender que un ángulo de progresión, un valsalva mayor a 150, son factores favorables para una alta posibilidad de un parto de instrumento exitoso, versus un ángulo de progresión menor al 120 y con una distancia cabeza-perine, como lo veíamos anteriormente, mayor a 40, lo que significa que la cabeza todavía está un poco más retirada, en este caso del perine. Y en dado caso que nosotros tengamos menos o más factores de riesgo presentes, pues tomar las decisiones de quién es la persona adecuada para intentar hacer esta extracción de instrumentado, que evidentemente, eso es algo que tenemos que entender. El uso de un parto instrumentado no significa un fracaso en obstetricia, al contrario, es una obstetricia exitosa. Si nosotros queremos promover a nuestros hospitales, disminuir las tasas de cesáreas, tenemos que aumentar la tasa de partos instrumentados. Entonces esto puede ser una herramienta tanto para volver a intentar introducir esta práctica que se ha perdido lamentablemente en muchos lugares del mundo, y contrario a lo que está sucediendo en otros países, principalmente en Europa, cada vez con el uso del ultrasonido intraparto y de algunos criterios en el monitoreo fetal, pues la tasa de partos instrumentados va aumentando considerablemente, y esto va disminuyendo también de manera tangencial también o de manera sistemática la cesárea. ¿Por qué? Porque se está volviendo a tratar de introducir esta práctica. Y esto es algo que nosotros pues anteriormente estuvimos haciendo o estamos haciendo actualmente en nuestro hospital, que es primero evidenciar las condiciones en las que se encuentra un feto antes de colocar un instrumento, ¿sale? Es lo que te brinda el ultrasonido. Ya no dejas nada al tema subjetivo, sobre todo en esas dudas. Por ejemplo, pueden observar aquí en el video que las órbitas están prácticamente hacia adelante, su feto está posterior, y la doctora decide colocar los forceps para hacer una extracción de manera en posterior directa, y pues obviamente tener 100% la certeza que tiene una adecuada toma para posteriormente generar una extracción. Esto pues ya prácticamente lo publicamos hace pues que les gusta 10 días. Tuve la oportunidad de trabajar con el profesor G, con Rubén Ramírez, donde hacemos este artículo de ultrasonido intraparto, así se llama, ultrasonido intraparto, y es una actualización que está publicada a partir de este año, está abierta, la pueden checar. Es un artículo que se aterriza completamente hacia la clínica, pueden observar algunos de los temas que tratamos, pero principalmente hablamos de cómo aterrizarlo a la práctica, y esto es como nosotros lo hacemos en mi hospital con mi equipo, que es el equipo de Handy, en donde siempre estamos juntos, trabajamos juntos, estamos haciendo una obstetricia en equipo y estamos integrando el ultrasonido como una herramienta. Y es algo que se platica durante este artículo, que es algo que está escrito en este paper, en donde decimos, bueno, ok,
¿Cómo podemos utilizar toda esta información que ya tenemos en algunas publicaciones previas y cómo lo aterrizamos para utilizarlo tanto en el primer estadio del trabajo de parto, cuando hay alguna situación como un estadio prolongado? ¿Cómo podemos aterrizarlo en dado caso que nosotros hacemos una evaluación y si el feto está en occipito anterior, occipito transverso o en occipito posterior? ¿Y qué tenemos que evaluar específicamente en cada medida para nosotros ir tomando decisiones? Sobre todo, entender cómo aplicarlo si la paciente está pujando, si tenemos un grado de flexión, cómo lo vamos a intentar corregir, qué vamos a hacer en ese paciente en particular, porque no todo es, bueno, ya encontramos un grado de flexión, entonces pasa a cesárea. ¿En qué estadio nos encontramos? ¿Es factible que podamos hacer algunas maniobras? O en este caso, si el trabajo parto se está estancando y encontramos este tipo de medidas, pues ya tener evidencia sustentable para tomar decisiones y hacer un cambio cesárea. Y de igual manera, podemos ir evaluando tanto va descendiendo la cabeza a manera que la paciente está pujando y qué posición inclusive de la paciente le genera el mejor descenso y qué posición es la que tolera ella. Entonces también para la paciente observar la pantalla, para el papá observar la pantalla y ver cómo va progresando, cómo va descendiendo la cabeza, pues les va generando esta sensación de confort que pues prácticamente todas las pacientes a las que les he hecho ultrasonido intraparto pues me dicen, una, que es mejor en comparación con los múltiples tactos vaginales, y dos, que te brinda esa sensación como de seguridad de entender cuando te tienen que cambiar el plan o cuando el plan va a continuar, qué condiciones son las que se están observando, porque con la pantalla yo les puedo ir explicando, mira, estas son las imágenes, estos son los planos, ahorita la cabeza se encuentra aquí, podemos ir entendiendo. Todo esto lo podemos aplicar para la asesoría a los padres como para la parte obstétrica. Por ejemplo, en aquellos pacientes que estamos tratando de integrar un parto operativo, pues, bueno, cuáles son las medidas del ángulo de progresión, la distancia cabeza por periné, cómo establecer si el forceps lo vamos a colocar igual, medio, alto o bajo, y qué condiciones debemos de tomar en cuenta para nosotros tomar estas decisiones. Este es uno de los casos que también son instrumentos y se puede fijar teniendo. ¿Okay? Todo esto es edema. Se puede observar que ya la toma es una toma baja y en este caso unido con un vehículo que ya está conectado por un médico donde ellos intentan utilizar una herramienta para la enseñanza, para la academia, para la cura, y en 32 casos que reportaron, no reportaron ninguna complicación. Utilizaron ellos forceps Killen para hacer rotación y extracción, y de igual manera lo hacemos nosotros, pero con los forceps salinas, que son unos ¿vale? Estas son las diferentes medidas nosotros aplicamos durante el ultrasonido intraparto, y si se fijan, se pueden utilizar de manera integral tanto el ángulo de progresión, la distancia cabeza-periné, para ir entendiendo el grado de la estación fetal en el que nos encontramos. También es útil para detectar las malformaciones fetales, en este caso como el asinclitismo. Siempre nuestra línea media es nuestro punto de referencia y podemos ver ese desplazamiento. Si la línea media está más hacia el lado anterior o posterior, ver el grado de asinclitismo, documentar el grado de asinclitismo, y sobre todo ver si es factible corregirlo con algunas estrategias que ustedes pueden tener a la mano en su unidad quirúrgica. También nos permite evaluar el grado de flexión fetal con el ángulo occiput-espina, en donde tenemos que entender que para que se lleve a cabo un buen trabajo de parto, pues uno de los primeros movimientos que debe de haber, pues es inclusive el grado de encajamiento y después la flexión, ¿sale? Entender cómo está la flexión fetal. Entonces, el ángulo occiput-espina es para aquellos fetos que están en una variedad anterior, en donde hacemos una evaluación con un ángulo que va de la columna hacia la parte del occiput, ¿ok? Y un ángulo occiput-espina que se traza de esta manera, menor a 125, va a aumentar el riesgo de cesárea considerablemente. Un ángulo mayor de 125 disminuye la duración del trabajo de parto y por ende también es predictorio de una mayor tasa de éxito en el trabajo de parto o progreso del trabajo de parto. Si se fijan, un
una adecuada flexión versus una flexión que pues prácticamente en este caso es muy exagerada, pero aquí lo podemos observar de mejor manera, en donde un grado de flexión fetal pues te va probablemente a llevar a un trabajo de parto tanto prolongado, si sea en el primer estadio o inclusive peor en el segundo estadio del trabajo de parto. Y eso es un ejemplo de una paciente que tuvimos que cambiar el plan, un trabajo de parto que no progresaba, me piden hacer la valoración para tomar la decisión de si continuamos o no, y pues bueno, tenemos este grado de flexión, no tenemos la posibilidad de hacer algunas maniobras porque la paciente ya está cansada, porque la paciente está bloqueada, porque ya no tiene movilidad en las piernas, no quiere hacer más ejercicios, y pues bueno, podemos documentarle a la paciente que este cabeza o este feto tiene una deflexión muy importante, al igual que en este caso, en donde también me pidieron una valoración y observábamos, ellos sospechaban que era un caso que estaba en posterior, hago la valoración, observamos la columna hacia arriba, como lo veíamos anteriormente, y el grado de deflexión con un ángulo de 107 era importante, pero en ese caso la paciente no estaba bloqueada, podía hacer ejercicios, utilizamos el rebozo y pudimos llevar a cabo una corrección del ángulo occiput-espina. De esta manera es como nosotros lo evaluamos, para que tengan esta imagen presente. Una vez que observas una cabeza que está en esta condición y tiene un buen encajamiento, pues nada más ahora es cuestión de que inicie el trabajo de parto, porque ya tiene todo a favor para que descienda sobre la pelvis. Si ves, observas que el ángulo de progresión va modificándose de manera satisfactoria, pues esa paciente puede estar tranquilo porque va a tener un parto, ¿sale? Lo mismo, pero ahora para un feto que está en presentación posterior, si se fijan con el dibujo, cómo se toma el mentón cabeza, así se llama este ángulo, y también cómo podemos tener puntos de corte que podemos utilizar para también predecir o para tener una sensibilidad o una especificidad alta para cesárea o para parto, y entender el grado de flexión que ocurre, pero cuando el feto tiene la columna hacia atrás o está en presentación posterior. A mayor grado de flexión de la cabeza, pues es más probable que esto termine en cesárea. Este es un artículo que publicamos también con el doctor Ramírez, en donde tratamos de integrar también esta medida, pero para entender y predecir qué tan factible es que este feto que está en posterior, dependiendo del grado de flexión de la cabeza que tenga, pueda o no rotar para corregir esta presentación en occipito posterior. Y algo que hemos entendido considerablemente es que un feto que inicia el trabajo de parto en posterior, lo más factible, como lo dicen los libros, es que sí rote. Pero es importante entender cómo se encuentra la situación, la posición principalmente de la columna. ¿Por qué? Porque no es lo mismo observes este tipo de imagen en donde tengas una buena flexión, pero la columna esté en un horario de las 9, porque acuérdense que nosotros utilizamos las manecillas del reloj y podemos observar la cámara gástrica, la columna a las 9, y en este caso el trabajo de parto, aunque esté en posterior, puede ir progresando, pero si tú observas, como en este caso, la columna está a las 6, que documentas que las órbitas están hacia arriba, en este caso era un trabajo de parto que se fue prolongando el segundo estadio, me piden una evaluación ya en el segundo estadio del trabajo de parto para tomar decisiones antes de que descienda más la cabeza, y a pesar que tiene un ángulo de progresión, fíjense, de 126, aquí está la cabeza, aquí está la sínfisis del pubis, pues en este caso la doctora dice, vamos a hacer un ultrasonido, vamos a ver qué encontramos. Observamos que tiene múltiples circulares de cordón, pero lo más importante no es tanto la circular de cordón, porque al final de cuentas eso puede terminar en un parto normal, pero es el grado de flexión que tenía en este caso el feto, y le explica a la paciente, ¿sabes qué? Tenemos estas condiciones, el feto viene completamente deflexionado. ¿Hubiera sido importante evaluar esto a lo mejor un poco antes? Sí, pero la paciente deseaba tener un parto, se había preparado para tener un parto, había ido a cursos para parto profiláctico, y a lo mejor observar esto en un primer estadio antes de la dilatación completa, pues sí te puede no, que vas a llevar ese trabajo de parto, porque igual manera lo pudieras corregir, pero imagínense, ya en +1, prácticamente entre 0 más 1, con este grado de flexión, pues lo único que sigue es o esperas a que descienda más la cabeza y tratas de hacer una tracción con un forceps, o en este caso evitas que se encaje más y vas a hacer una cesárea con mayor riesgo al tratar de desimpactar la cabeza
con el riesgo de que tengas también un desgarro hacia abajo. Todo esto, ¿cómo lo aplicamos de la teoría a la práctica clínica? Entonces ya vimos que nuestras medidas más aplicables, por así decirlo, van a ser la distancia cabeza-perine, el ángulo de progresión, el ángulo de rotación y sobre todo ir entendiendo cómo se puede evaluar el descenso de la cabeza a través de la pelvis materna. Si nosotros lo llevamos a la práctica clínica, yo llego, hago una evaluación, determino dónde está el dorso y dónde está la variedad de posición. Si se fijan, posterior, transversa, izquierda, ¿ok? Pero la columna, como veíamos al principio, más o menos a nivel también de las 9, digo de las 3, ¿ok? Entonces, es un feto que está en transverso izquierdo, es un feto que la columna está hacia el lado izquierdo, obviamente. Entonces, continuamos la valoración, roto el transductor, me voy hacia un lado porque si está transverso me tengo que ir en busca de la columna y puedo observar el grado de la flexión de la cabeza que se observa de manera adecuada. En ese momento yo digo, es un feto que tiene buenas probabilidades porque ya tiene una adecuada posición, tiene una adecuada flexión. Si se fijan, empezamos a evaluar, encontramos una distancia cabeza-perine de 4.4 centímetros, una adecuada flexión de la cabeza con un ángulo de 127, nuestro punto de corte 125. Posteriormente, minutos más tarde, hacemos una evaluación del ángulo de progresión, está en 111, yo ya sé que 116 es estación 0, todavía está por arriba de la estación 0, y trazo esta línea para explicarles a los papás en qué nivel se encuentra la cabeza, y anteriormente ya les había explicado el borde superior de la sínfisis del pubis, donde se encontraba la cabeza. Pero si se fijan cómo voy cambiando el transductor y observando las diferentes medidas e imágenes que se pueden captar por ultrasonido. Posteriormente, minutos más tarde, le pido a la paciente dice, siento una sensación de pujar, yo sin hacer tacto, ya tratamos de no hacer tactos más que cuando son necesarios y tenemos alguna duda. Yo llego, trazo esta línea hacia la parte inferior. Si se fijan, este es el borde inferior de la sínfisis del pubis y puedo observar cómo si le empuje sin hacer tacto vaginal, yo logro entender que esta paciente está completa porque van a observar todo lo que desciende de la cabeza y digo, ¿sabes qué? Ya está completa. No hay forma en que llegue a un ángulo de progresión tan avanzada sin que esté completa la paciente. Entonces, sin hacer tacto, siendo menos invasivo y pudiéndole explicar a la paciente que ya está en la cabeza, pues ahora solamente falta que llegue de aquí hacia arriba, ¿sale? Entonces, pasamos un ángulo de progresión, 160, lo que nos vuelve a notificar que es una cabeza que ya está en la estación fetal de más 3, más 4, y que si la paciente empuja, lo puede llevar a esta ángulo de progresión, que ya está por arriba de 190, y aunque yo todavía no estoy viendo los cabellitos, simplemente la paciente empujando, en unos minutos, si se fijan, ha pasado 20, 30 minutos, pues es un parto que me tiene tranquilo porque ya la voy a acomodar en posición y la voy a poner a empujar. Todo esto sin estar haciendo múltiples tactos. Pero ¿qué sucede cuando encontramos esto? Que es una paciente que ya está prácticamente en un estadio segundo del trabajo de parto, en donde la paciente se había mantenido como una transversa izquierda, pero en los últimos minutos observamos esta imagen, prácticamente ya cuando volvemos a revisar, una vez que la paciente está completa y tienes esta sensación que quiere empujar, observamos las órbitas hacia arriba, que nos sugiere que está en posterior. Reviso la columna y si se fijan, la columna prácticamente está a las 6, entre 6 y 5, y decimos, bueno, malo el cuento, difícilmente se va a rotar y menos ya tan encajado. ¿Qué vamos a hacer? Pues tomamos la decisión, dependiendo de la variedad de posición, ya prácticamente en transversa, en posterior directa, tomamos la decisión de aplicar forceps, pero en este caso hacer una maniobra de Scanzoni, documentando lo que está sucediendo con el ultrasonido. Vamos a observar cómo las órbitas se encontraban arriba y cómo va haciendo, en este caso el doctor Saldívar, que es mi socio, la tracción guiada por ultrasonido de la maniobra de Scanzoni. Podemos ir observando cómo va cambiando la cabeza, se la va llevando ya prácticamente en una transversa, ya la está pasando prácticamente hacia anterior. Estas son las estructuras de la línea media y ahí yo hago la modificación tanto de un corte axial, lo paso longitudinal y ya puedo observar que en este caso el grado de la flexión es adecuada,
y la columna está hacia anterior. Entonces la maniobra de Canzoni antes de hacer la tracción ha sido exitosa y continuamos con la maniobra, pero ahora haciendo la tracción para este caso sea exitoso. Otros los escenarios y diagnósticos, pues durante el trabajo a parto podemos evidenciar antes de la paciente sangre, en este caso fue una paciente que tenía dolor, que se palpaba una condición o una situación extraña ahí a nivel del segmento, hago un corte longitudinal de manera anecdótica, pongo el traductor y observo esta imagen donde observamos coágulos, esto es un coágulo evidentemente, y se observa como una imagen de reloj de arena, que pues, evidentemente en un embarazo de término no debe de estar. Al hacer un corte axial, igual, se puede observar esta imagen como si fuera un quiste a nivel del segmento, prácticamente pues dices, bueno, esto no es normal, esto se ha formado esta estructura y lo que sospechamos inmediatamente fue un anillo de constricción por un desprendimiento de placenta. La paciente pasa a cesárea y pues con líquido vinoso aún sin presentar ruptura de membranas hacen la cesárea y pues se encuentran ya líquido vinoso con un desprendimiento que todavía no era un desprendimiento clínico porque no había hipertonía, no había en este caso tanto dolor, no había una molestia y esa imagen pues fue prácticamente algo que se encontró durante la valoración del ultrasonido en el primer estadio del trabajo de parto y en este caso podíamos documentar que había la presencia de coágulos, una hemorragia obstétrica. Y en el tercer estadio, una vez que tenemos los partos, pues podemos en estos casos un tipo de tamaño 1, no se observan ecos mixtos en su interior comparado a este otro útero donde todo está cortado, donde podemos observar que la calidad en este caso tiene otra ecogenicidad y por lo tanto la paciente placentarios es una paciente que ya le habían entendido parto y estaba en recuperación, pero que en este caso las imágenes para terminar para encontramos las imágenes de estos pacientes los placentarios se iba a ir con estos placentarios y en este caso a veces no podemos checar porque en las instituciones a veces se puede revisar un interno o dice que la presencia está completa y se le sangrado se la puede venir a casa y puede regresar en este caso con una infección. Otra de las utilidades es para tratar de hacer maniobras de versión externa. Esto ya es prácticamente fuera de trabajo, pero entendamos que también hay maniobras de versión externa que puedes hacer antes de inducir el trabajo de parto, si tú quieres cambiar la posición y quieres disminuir también la tasa de cesáreas. Esto es algo que utilizamos en nuestra práctica rutinaria, lo hacemos también ya sea solo o en acompañamiento con las parteras para hacer otro tipo de intervenciones y crear desde otra atmósfera, pero lo más importante, otras sensaciones para la paciente, relajación, etcétera. Todo esto finalidad de dar lo que se hace en otros países, porque nosotros nos enseñaron que pues las maniobras de versión externa, como lo mencionábamos ahí en el congreso, están proscritas. Entonces crecemos y desarrollamos una práctica médica obstétrica y generalmente nunca nos cuestionamos si todas las enseñanzas han sido las correctas, ¿no? Entonces tenemos una práctica ya aterrizada y a veces continuamos haciendo una práctica que a lo mejor ya no está recomendada, por lo tanto tenemos que ir adaptándonos, actualizándonos y yo entiendo que utilizar el ultrasonido en este tipo de casos, una de entrada es algo que nunca hemos hecho y es como cambiar un paradigma, pero es entender que el ultrasonido es nuestra mejor herramienta. El hecho de que no lo utilizáramos no era porque no sirviera o no se pudiera utilizar, es simplemente porque nadie le había dado la investigación necesaria para poder utilizarlo en este tipo de casos, ¿no? Y ahora que ya existe, ahora que ya se está utilizando, que ya hay congresos inclusive donde solo se habla de ultrasonido intraparto y por eso en la ISWOC cada vez se le va dando más espacio a esta práctica, pues es momento de empezar a promoverla, a capacitarnos y sobre todo a intentar aplicarla en nuestra práctica médica diaria, día a día con nuestros pacientes, viendo que es basado en artículos, revisiones sistemáticas, opiniones de expertos, prácticas o
guías de práctica clínica. Si utilizamos esto más algunos otros recomendaciones como lo que hacemos ahora actualmente de entender cómo funciona el monitoreo fetal, cómo funciona o cómo se debe de aplicar basado en la fisiopatología y no nada más en un trazo de categoría 1, categoría 2, categoría 3, entender cómo está el feto en ese momento, cómo responde a las contracciones, son normales los descensos una vez que se comprime la cabeza, en qué grado o en qué descenso se encuentra la cabeza. Todo esto nos permite, adaptándonos a las nuevas guías, poder ofrecerle a nuestros pacientes y a nuestros hospitales principalmente, pero lo más importante a nuestros pacientes, evadir la primera cesárea. Si nosotros entendemos que estamos ante una generación, porque eso es un cambio que viene importante, las nuevas generaciones están solicitando intentar un parto. Llegamos a un momento en donde nuestra práctica se fue completamente hacia la cesárea, pero las nuevas generaciones, ellas ya están documentadas y dicen, no, es que el parto también tiene sus beneficios y el hecho de hacer una cesárea me puede llevar a esto. Si yo tengo una cesárea, mi segundo embarazo me va probablemente a poner en una posición en donde va a requerir otra cesárea. Entonces, desde el 2010 al 2020, a mitad de esa década, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado de hay que prevenir la primera cesárea, ¿sí? Entonces ofrezcamos el trabajo de parto, ofrezcamos un monitoreo fetal distinto, ofrezcamos ultrasonido de intraparto, pero sobre todo tenemos que entender que el médico es el principal actor para guiar y conducir a la paciente para que su parto sea exitoso. Si nosotros le sembramos la idea de que lo mejor es una cesárea desde la primera consulta, pues esta paciente ya va a llegar con esa idea y ante el mínimo cambio en el trabajo de parto, pues va a decir cámbiame a cesárea. Entonces, respetemos, es entendible que algunos pacientes soliciten una cesárea, pero es entendible también que aquella paciente que quiere parto, hay que hacer todo lo posible para acompañarlas y ofrecerles este tipo de manejo, no necesariamente con el ultrasonido. Si todavía no lo implementan allá, pues empezar a ofrecer el acompañamiento y empezar a ofrecer otras técnicas para tratar de disminuir nuestra tasa de cesáreas. Todo esto es equipo. Creo que la obstetricia es algo que nos enseñaron también, que la obstetricia se atiende sola. En las instituciones públicas no estamos solos haciendo obstetricia, pero es muy raro porque en la práctica obstétrica privada, pues una paciente que entra en labor de parto siempre un médico solo y cuando se complica ahí anda tratando de hablar a alguien más con urgencia. Es algo que nosotros estamos integrando con mi equipo de trabajo en HATI, el doctor Enrique Saldívar, la doctora Jessica, la doctora Yuli Moya y yo estamos prácticamente todos los trabajos de partos en equipo y estamos integrando todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas 3 cabezas razonan y analizan mejor que una y 6 brazos pueden apoyar en algún momento cuando se requiera o tengamos alguna urgencia. Entonces, muchas gracias por su atención. Esas son mis redes. Si quieren alguna bibliografía, la mayoría de los artículos están abiertos. Lean el artículo que se publicó esta semana, es un artículo muy bonito, es muy resumido y sobre todo muy integrado a la práctica del día a día para la toma de decisiones, utilizando el ultrasonido como una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra práctica obstétrica. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy interesante, muy clara la charla. Has resumido muy bien el taller a comparación de lo que llevamos el taller en Lima. Tengo algunas preguntas, no sé si tienes unos minutos para... Sí, claro que sí. Me pregunta por interno, hemos visto imágenes de campus grandes, ¿no? En ese edema que está ahí, y eso no alarma mucho a los papás en el momento del trabajo de parto, que te dicen, que preguntan, ¿cómo se lo explicas? Bueno, creo que entendiendo esto del campus, ahora que he generado muchos videos y imágenes, el campus se forma en minutos, o sea, es de cómo tú estás haciendo una evaluación y no tiene campus. Y en 3 a 5 minutos empieza la formación del edema. Entonces, creo que lo más importante es la comunicación con los papás. El CAPU también es un mecanismo de adaptación del feto para, en este caso, tratar de progresar a través del canal de parto. Obviamente te habla de que si tú tienes un ángulo de progresión
que no avanza, vamos a aplicarlo con el ultrasonido intraparto, y ves que se está formando el caput. Ok, entiendes que hay caput, entiendes que a lo mejor si alguien le hace tacto va a batallar más para entender cuál es la variedad de posición, pero si tú empiezas a observar que hay mayor caput, que hay moldeamiento y que el ángulo de progresión no avanza, algo está sucediendo, esa cabeza está impactada. ¿Sí? Entonces tienes que ir a entender si es algo ya propiamente de la pelvis o, en este caso, hay algo más que te está generando que no descienda la cabeza. ¿Sí? Es muy notorio cómo una cabeza en posterior batalla mucho más para seguir la curvatura de la pelvis. Tenemos imágenes inclusive comparativas, hicimos con el doctor Tulio y con el doctor Dalasta, que son los médicos de la imagen, algunas comparaciones en cómo algunas medidas se pueden modificar en base a simplemente a la presentación fetal. Entonces tú puedes entender que tienes el mismo ángulo de progresión, pero es muy notoria la diferencia entre un feto posterior y un feto anterior. Normalmente el caput lo ves mucho más en los fetos posteriores y vas entendiendo que inclusive la paciente tiene diferentes tipos de dolores. Entonces, lo más importante es que tú le expliques a los papás, tú le expliques a la mamá que eso es un hallazgo, pero que no repercute porque a final de cuentas es un tejido que es inflamación y que a pesar de que tenga la cabecita así, pues eso implica que tenías un buen trabajo parto, buenas las contracciones, un buen estado de pujo, pero estaba batallando para ir progresando a través del canal de parto. Entonces tú tienes que ir tomando decisiones de que, bueno, voy a permitir que este segundo estadio se me prolongue o paso a hacer un parto instrumentado con ventosa o con forceps, dependiendo en qué plano se encuentre y sobre todo en qué momento se encuentre. Creo que lo más importante es analizar registro, analizar condiciones clínicas y condiciones de ultrasonido, y a partir de ahí tienes toda la posibilidad de explicarle a los papás, inclusive antes de que nazca, con la imagen, mira, decirles, ¿sabes qué? Este es un edema, se le está formando de ahí, no repercute, simplemente si esto progresa, no pasa nada, eso va a desaparecer una vez que nazca. Es importante lo que nos has explicado, que las posiciones posteriores, por ejemplo, acá en Perú somos muy proclives a pensar que en una posterior no va a cambiar y que va a terminar necesaria sí o sí. Pero como con esta herramienta podemos dar chance, podemos ver que no toda posterior es igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo sueles esperar o cuáles son los pasos que haces con una presentación posterior? Mira, algo de lo que hemos visto es que también nosotros tenemos inducciones, ¿verdad? Y parte del manejo obstétrico es hacer amniorexis. Entonces, algo de lo que hemos ido aprendiendo y que nos ha dado esta herramienta es ir analizando, a ver, voy a hacer una inducción programada porque la paciente ya tiene arriba de 39 semanas, hay algunos médicos que dicen más arriba de 39 semanas, la paciente prefiere que sea inducido, porque también hay que entender que ellos tienen un derecho también de definir qué práctica médica quieren intentar. No todos los pacientes se van a esperar hasta las 41 semanas. Nosotros somos pro parto y si la paciente quiere que esto se desencadene de manera pues natural, nos vamos hasta la semana 40-41, ¿verdad? Vamos revisando las condiciones. Y en este caso, por ejemplo, de las inducciones, pues si tú estás observando que el feto está con la espalda hacia atrás, si está en posterior y tiene todo para que esté en posterior, pues ¿para qué le induces? Ya nos ha tocado de que, ¿sabes qué, señora? Venga mañana y vamos a ver cómo están las condiciones y mañana te inducimos. No hay prisa, a lo mejor son las 39.3, líquido normal, no tenemos ninguna necesidad de que se induzca hoy porque tenemos todo en contra para hacer, nos vamos a estar promoviendo que se quede en posterior. Listo, sí. Y nos ha tocado que llegan al día siguiente y ya están por el ejercicio y todo lo que hizo en el día en otra posición, ¿sale? Y también te permite entender que no hagas una amniorexis hasta que mejor corrijas esa posición. El tema es que también muchas veces la obstetricia, y obviamente es algo que nuestro sistema de salud nos enseñó, es que la paciente está en cama todo el tiempo. O sea, y si uno entiende que en la partería histórica ninguna paciente está en cama todo el trabajo de parto. Caminan, se mueven, se sientan, se ponen en 4 puntos. Y esto es lo que hacían las parteras en casa, y lo que hacían en Perú, y lo que hacían los mayas, y lo que hacían
los incas. Nadie acostaba a la paciente en el trabajo parto, solamente los obstetras. Entonces en algún momento alguien dijo, ¿sabes qué? Es que es momento como de cuestionarte, ¿por qué la paciente está acostada todo el tiempo? ¿Cómo favoreces que un feto se mueva si la paciente está en la misma posición y nomás gira de un lado para otro, pero siempre está acostada? Entonces empiezan estas salas de LPR, estas salas de parto amigable, pero hay que darles un buen uso. Hay que entender cómo quiero yo que generar estos cambios, cómo puedo yo entender qué cambios voy a hacer, con qué maniobras, e involucrar este tipo de prácticas para tomar en cuenta si este feto tiene las condiciones de que me va a entrar en posterior y se me va a encajar y va a descender en posterior, ¿qué puedo hacer para modificarlo? ¿Sí me explico? Y como te explicaba en el taller, si tú ves que la columna está como a las 3 o a las 9, casi tirándole más a las 12, pero está en posterior, pues ese feto no va a girar la cabeza. Nomás no le hagas amniorexis, dale chance y lo va a girar. ¿Por qué? Porque ya está descrito que solamente el 20% de los que entran en posteriores van a permanecer en posteriores. Pero nos aceleramos y entendemos de que sabes que hay que pasar a cesárea. Entonces hay que entender que el progreso de trabajo a parto lleva un tiempo y nosotros tenemos que ir, ya no siquiera actualmente se recomiendan utilizar las curvas de Friedman, ya hay nuevas curvas. Entonces ya inclusive cambiaron los periodos expulsivos, ahora se le añadió una hora más y con el tiempo se va a ir integrando más, porque a final de cuentas hemos tomado medidas que nos han llevado más hacia toma de decisiones de siempre ser cesárea. Entonces, creo que el ultrasonido te permite de manera objetiva ver cómo estás y qué quieres hacer y qué cambios se están observando. Con las Leopold es difícil. Alguien me decía, no, es que sí puedes entender el lado de deflexión fetal con las Leopold. Yo dije, qué difícil que te crea, pero pues obviamente si me está diciendo un doctor que durante muchos años casi no había ni ultrasonido, pues puedo entender que sí, porque tenemos excelentes maestros. Pero eso me cuesta trabajo entender qué tan factible es que tú veas el grado de flexión de un cuello simplemente palpando el abdomen. Entonces, creo que hay puntos muy específicos. Es necesario entender que el ultrasonido no te va a hacer que la paciente tenga el parto. O sea, eso hay que dejarlo claro. O sea, ya le hice eco, entonces tú dime si sale o no sale. No, o sea, es una manera de ir entendiendo y analizando lo que va sucediendo y predecir, eso sí. Pero tienes que hacer más intervenciones. En ocasiones va a haber partos instrumentados, en ocasiones va a haber registros que te estén llevando a un estado fetal incierto y que tengas que hacer maniobras para corregir. Pero, pues el trabajo a parto es dinámico. Y en esa dinámica, tú tienes una herramienta nueva, que no es nueva, pero que la queremos implementar, que te permite observar algo que antes no podías observar, ¿sale? No se escucha. Me hacen una pregunta más. De rutina, en algún momento en especial, piden el eco intraparto, o tenemos que esperar algún arresto en el descenso, una dilatación estacionaria. Allí, de entrada, le haces en algún momento como parte del protocolo que manejan. Ok. Existe el protocolo o la guía del 2018 de GI donde mencionaba los 4 puntos en los que podías utilizar. Y existen las recomendaciones de la WPAM que puedes utilizar los diferentes estadios. Si me preguntas lo que yo observé, lo que yo aprendí y cómo lo hacen en el Ospedale Maggiore de Italia, donde el doctor Tullio G, que es uno de los máximos ponentes sobre este tema, él tiene una tasa de cesáreas en primigestas menor del 15%. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente ellos algo están haciendo bien, ¿sale? Si te publican como un ejemplo a nivel mundial de cómo se debe llevar a cabo la obstetricia y te exponen tus tasas de cesáreas, tanto inclusive una tasa de parto con cesárea previa, entonces algo están haciendo bien. ¿Y qué hacían ellos? Se integraba a todas las pacientes. Primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. Ya no selectivo. Para los médicos que se apegan a la parte obstétrica, a este arte en donde digan, no, es que clínicamente tú tienes que utilizarlo solamente en ciertas indicaciones. A ver, tú tienes una
herramienta que es una herramienta no invasiva, que es una herramienta que te va a brindar información desde el inicio y que tú vas a ir entendiendo cómo funciona el trabajo de parto en cada estadio. Creo que el futuro, y esto es a título personal, y como nosotros lo hacemos, es yo en lo particular se lo hago a todas las pacientes, en vez de ir a llegar y hacerle un tacto, yo ya lo hago un ultrasonido, ¿sí? Y comparo lo que yo veo cuando alguien quiere hacer un tacto y decir, ¿sabes qué? Compáralo tú. Realmente tenemos pues un grado de similitud altísimo. Entonces, en algún momento es una herramienta que se va a utilizar para evaluar, porque no es lo mismo, por ejemplo, doctor, que usted aprenda a evaluar la dilatación cervical con el eco, pues ya no va a estar haciendo tactos, porque es una maniobra incómoda para el paciente. Lo va a hacer cuando considere necesario y diga, bueno, creo que ya me ahorré con 3 ecos, 3 tactos, ahora voy a hacer un tacto para ver y entender cómo está. Pero a medida que vayas entendiendo la ecografía como herramienta, pues lo vas a utilizar en todas las pacientes. Entonces, ustedes como médicos que están en hospitales y que van a empezar a hacer este tipo de protocolos, pues pueden decir, vamos a utilizarlo aquí, vamos a utilizarlo acá, pero de alguna manera va a llegar un punto en donde van a entender que es una herramienta que te brinda información. Y no lo haces con la finalidad de decir, déjame ver si va a salir, no va a salir, o si va a ser cesárea, no va a ser cesárea, no. A ver, quiero entender cómo está este bebé, en qué condiciones estoy iniciando y cómo va y qué espero yo durante este progreso. Muy claro, Esteban, muchas gracias. Todo el mundo está encantado por la ponencia, la quieren tener. Vamos a tratar de trabajar porque la grabación esté en nuestras redes, en nuestros portales, y nos comprometemos con hacerles llegar las guías que has presentado para que se acerque más el ultrasonido a nuestros pacientes. Una gran herramienta de uso práctico. Yo creo que el primer paso es algo que están haciendo ustedes y los felicito porque están interesados en este tema, porque están escuchando esta plática, porque tienen ganas de aprender nuevas técnicas en obstetricia y creo que así es como se inicia todo. Y para la sociedad, muchas gracias por la invitación. Creo que tanto el doctor Arroyo como el doctor Vinagorta, desde que he tenido la posibilidad de platicar con ellos, pues están muy interesados en este tema. El doctor Vinagorta ya he podido inclusive estar ahí con él en algunos otros congresos y es el que ha llevado este tema también como promoviéndolo. Y pues a final de cuentas el primer paso ahí está, ¿sabes? Que es sembrar la semilla de conocimiento y sobre todo esta sensación como de, mira, este tema está interesante, déjame, me pongo a leerlo, ya tendremos oportunidad de estar allá y hacer más talleres, ¿verdad? Porque a final de cuentas tenemos que entender que hay que empezar a practicar y a empezar a intentar para poder cambiar este paradigma. Lo más importante ya se hizo, que es dedicarle no una sesión, sino también un tema en el Congreso y un taller. Son el primer país latinoamericano en desarrollar un taller específicamente de ultrasonido intraparto y eso habla muy bien de la sociedad. Entonces, pues ya estaremos por allá otra vez, ¿por qué no? ¿Sale? Siempre invitado, Esteban. Bienvenido al Perú siempre. Gracias. Muchas gracias más bien a ti. Me toca despedir la sesión con tus palabras, animándonos siempre a seguir incursionando en el ultrasonido intraparto. A todos muy buenas noches, muchas gracias. En nombre de la sociedad, nuestro presidente, el doctor Roberto Vinagorta. Gracias, Esteban. Gracias.